noches, hermanos. Es un gusto y un privilegio para mí, una vez más, el poder ingresar a su hogar para que juntos podamos seguir estudiando la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Recordemos un poquito lo que el texto nos viene diciendo. En el capítulo 8, él termina diciendo, el apóstol Pablo termina diciendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo, Señor nuestro. No hay nada, ni habrá nada, que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Y con esta idea, el apóstol Pablo va a dar inicio a un consejo en particular que lo trae a él realmente preocupado. El apóstol Pablo está ahora muy triste, incluso él lo menciona. Él menciona que él está demasiado triste por el hecho, lo dice en el verso 2, estoy ahora por iniciar el capítulo 9. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida para que juntos estudiemos el capítulo 9 de Romanos. Y voy a leer los primeros 5 versículos que tenemos en esta noche para estudiar. Y al finalizar estos 5 versículos, vamos a continuar hasta donde el Señor nos lo permita. Bien, como creyente, dice Pablo, empieza Pablo a decir lo siguiente. Él empieza a decir con estas palabras: como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios tuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza en cuanto a lo humano vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. He leído la versión de Reina Valera. He leído la versión de Dios habla hoy. La Reina Valera difiere un poquito con las frases que ustedes seguramente están leyendo ahora en casa. Y quisiera entonces enseñarles lo siguiente. Pablo entonces empieza a explicar en este capítulo 9 la tristeza y dolor que le está embargando el hecho de que ahora hay un rechazo de Cristo por los judíos. Usted y yo hemos venido estudiando este libro, esta epístola del apóstol Pablo, y él viene enseñando a los romanos que vivían en Roma acerca del Evangelio, acerca de Cristo. Pero allí también ya habían muchos no judíos, gentiles, convertidos al Evangelio, por causa de que un emperador también tomó cierto revanchismo, si podemos llamarle así, echó durante 5 años a los judíos cristianos fuera de la península itálica. Y por 5 años entonces la iglesia en Roma estuvo padeciendo. Cuando nuevamente están reunidos otra vez, cuando se les permite a los judíos romanos, judíos de raza, romanos de nacionalidad, han vuelto nuevamente después de Pablo escucha, se encuentra que hay muchas dificultades entre los mismos
miembros de la iglesia de Roma. Y entonces ahora Pablo está explicándoles el Evangelio, se los está explicando de una manera muy particular. En el capítulo anterior que vimos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo habla acerca de la fe, de la ley, de la elección, de la predestinación, que son grandes temas doctrinales en la carta, los cuales quizás no explicamos muy a fondo porque nos llevaríamos también suficiente tiempo para hacerlo. El apóstol entonces nos enseña algo en particular y él dice: como creyente les digo la verdad, verdad les digo, en Cristo, no miento. No, a estas alturas Pablo ya no tendría que estar mintiendo, ya no tiene razón por qué mentir. Pablo ya es un apóstol ahora. Es interesante que ahora el sentir de Pablo, al decir que no miente, no es simplemente una terminología para iniciar el capítulo, sino más bien Pablo está diciendo: además mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me da testimonio, dice la versión Dios habla hoy, me asegura que esto es verdad. ¿Qué cosa? Que él tiene tristeza de que los judíos ahora estén rechazando a Cristo en la misma iglesia. Y él dice: tengo una gran tristeza en mi corazón y hay un dolor continuo, tengo un dolor en mi corazón, dice la Reina Valera. La Escritura nos revela que hay personajes como Moisés, que a pesar de la condición del pueblo, hablemos de Moisés, hablemos de Israel allá en Egipto, a pesar de que la condición de Israel en Egipto era de constante molestia y de murmuración, Moisés tuvo la experiencia de que en particular él tenía un amor muy profundo, muy especial por el pueblo de Israel. Es interesante que él tenía un amor, y Pablo ahora nos dice que él también tiene un amor muy especial por los judíos en Roma, que están ahora rechazando al Señor. Y en este sentir del apóstol Pablo, uno tendría que pensar, ¿qué pasó con Pablo? Me gustaría que leyésemos, y voy a leer para ustedes, me gustaría que me acompañen también, en que el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 12, vean lo que dice la Escritura. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto y entonces dice un voto bajo maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen visto muerto a Pablo. Esto lo está diciendo en el libro de los Hechos los mismos judíos. Los mismos judíos están diciendo que se iban a juntar, hacen un voto, hacen un pacto, en cierta manera, y ellos terminan diciendo: no comeremos ni beberemos hasta ver muerto a Pablo. Eso sucede en el libro de los Hechos. Ahora, este Pablo, que persiguió a la iglesia en su momento, ahora él está abogando por estos judíos que en algún momento lo quisieron ver muerto. Se requiere una transformación, se requiere que alguien ame de tal manera como Pablo está amando a los judíos, para que ahora intervenga de esta manera, diciéndonos que él tiene un dolor en su corazón, tiene tal tristeza, y que lo dice de tal manera. Una vez más repito el texto, dice: porque mi conciencia me lo testifica, mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo que lo que les digo es verdad. Tengo una gran tristeza en mi corazón y hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, dice la Reina Valera, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Recuerda usted que por causa del enojo que Moisés tuvo allá
en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, y por no escuchar atentamente la voz de Dios cuando le dijo, háblale a la roca para que nuevamente les diese agua. Cuando el pueblo estaba nuevamente pidiendo agua porque tenían sed y querían agua y más agua, y Moisés, molesto, golpeó la roca. Y al haber golpeado la roca, cometió un error garrafal, un error terrible respecto a la tipología de lo que eso representaba. La roca que les dio de beber, la peña que les dio de beber, era nada más y nada menos que en simbología o en tipología era Cristo mismo. Es interesante que el amor de Moisés se manifestó de tal manera que él, por causa de los judíos, no entró a la tierra prometida. Por causa de su molestia y de haber protegido y hasta haber abogado tanto por los israelitas, Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora Pablo está casi poniéndose en esa misma dimensión y diciendo, hasta quisiera yo mismo estar bajo maldición o ser anatema, separado de Cristo, así pudiera yo favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. ¿De quién está hablando Pablo? Sino de Israel. Está hablando de la nación israelita, del mismo judío. Y entonces en el verso 4 dice, son descendientes de Israel y los adoptó, hablando Dios, dice, son descendientes de Israel. Y Dios los adoptó como hijos. Aquí me voy a detener porque estoy recordando en mi mente que aquí hay por lo menos 8 cosas de las que ahora Pablo va a abogar, o en este caso dice quiénes son estos a quienes por quienes él está triste, por quienes él estaría dispuesto a hasta ser llamado maldición. Y entonces él habla de quiénes son los israelitas. Para Pablo estos son los israelitas. Él mismo era un israelita, él mismo había sido un fariseo, él mismo había sido instruido en la ley de Dios. Y entonces ahora viene Pablo y describe a Israel de esta manera. Y dice, si usted gusta, escríbalas. Yo las llevaré en mi mente, porque el texto dice, son descendientes de Israel. Y mire, empieza a decir quiénes son. Luego dice, y Dios los adoptó como hijos. En la versión Reina Valera dice, son israelitas, de los cuales son de la adopción. ¿Quiénes son? Son de la adopción. ¿Quiénes son? Son la gloria, son el pacto. ¿Cuántas cosas van ya? Bueno, 3 o 4. Son israelitas, son de la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo entra aquí en una breve reseña de quién es Israel. ¿Quién es Israel? Bueno, volvamos a mencionar. Son la adopción, son la gloria, son el pacto, o la alianza, son a los que se les dio la ley, son los que realmente también heredaron el culto y la promesa, son descendientes de los patriarcas, y a través de toda esta descendencia Cristo viene para ser el todo en nosotros. Así que ahora Pablo está muy preocupado porque los de Israel están rechazando a Cristo. Esa es la primera parte que vemos en este capítulo 9. En la segunda sección, si queremos llamarle así, vamos a ver que en el capítulo 9 siempre, vamos a leer ahora del verso 9 y vamos a tratar de llegar hasta el verso número 13. Entonces, leyendo
acá en el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero no es que la promesa, dice, de Israel haya perdido su validez, dice otra versión. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios les había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. O sea, aquí él está mencionando que no todos los descendientes de Abraham, porque hay que recordar que otro descendiente de Abraham fue Ismael. Pero aunque Ismael también es hijo o es un descendiente, él no es parte de este grupo del que ahora Pablo está por defender. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. En esto hay que recordar que lo que Pablo está aquí recordando es la gran promesa que Dios le hace a Abraham y a su descendencia. No dijo a sus descendientes o descendencias, sino a su descendencia. Cuando la Biblia habla acerca de Abraham, en aquel acontecimiento histórico, fabuloso, de grande fe de Abraham, de llevar a su hijo a sacrificarlo, porque Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, a tu primogénito, a tu único hijo. Usted y yo tendríamos que pensar y razonar. Si hemos leído la escritura, diríamos, pero ¿cómo es que Dios le pidió a su único hijo y no ya tenía a Ismael? Sin embargo, Ismael no era parte de la promesa. Y aunque también a Ismael Dios lo bendijo, la promesa viene por Isaac. Ahora, ¿de qué promesa estamos hablando? ¿Solamente de un pueblo? No. El apóstol por eso nos menciona allí en el verso 5. En el verso 5 está mencionando que a través de toda esta descendencia vino Cristo, el cual es Dios. Y esto creo que voy a tener que regresar en este punto. Cristo es Dios. Cristo no es cualquier persona. No es el Jesús histórico del que mucha gente habla o del que mucha gente incluso dice venerar. Cristo es el mismo Dios. Cuando el versículo 5 nos dice de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, hablando de la descendencia, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí es importante que todas las cosas no pueden superar a quien es Dios de todo. Los bienes, el dinero, las propiedades, el trabajo, que son cosas que bien podríamos decir que encajan y deben de encajar dentro de la promesa de Mateo 6:33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas, realmente sobre ellas está Dios, sobre ellas está Cristo, porque Cristo vino a través de esta descendencia prometida a Abraham, y vino Cristo, dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Debemos de poner, amados hermanos, a Cristo por sobre todo. Me gusta la frase que en algún momento yo la aprendí del pastor Robert Morris, y él dice que Dios nunca permitirá ser segundo. Dios es primero, Cristo es primero. ¿Y por qué debe de ser primero y es primero? Porque Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí se menciona
que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que no que la palabra entonces dice, y no que la palabra se haya equivocado, por lo cual entonces falló en esto, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y no todos los que descienden de Abraham, pues todos son hijos, sino solo Isaac, el que será, del cual será llamada su descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí los romanos estaban teniendo dificultades respecto a conocer sus orígenes. Y entonces por eso Pablo les está trayendo a la memoria el cumplimiento de la promesa de Dios, que realmente era para los que eran descendientes. Esta promesa que Dios hizo a Abraham, cuando le dijo, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Se recuerda que Dios le habla a Abraham de esa manera? Y entonces Pablo refiere eso que ya Abraham lo deja relatado en Génesis. Vamos al verso 9 para corroborar, que dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Por este tiempo y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac nuestro padre lo hizo. Es interesante, porque cuando el apóstol Pablo está haciendo mención de esta promesa, de una vez señala a Rebeca, de quien concebiría también de Isaac nuestro padre. Verso 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El día domingo, para quienes nos siguen también a través de estas redes sociales, mencionábamos la cita en donde el Señor hace reconciliarse nuevamente con Jacob y Esaú. Y aquí están siendo mencionados en el libro de Romanos por el hecho de que el apóstol está una vez más trayendo este recordatorio a los judíos, porque estos tienen años de ignorar o de haber olvidado en parte su trasfondo en cuanto a la fe. Y por eso Pablo está triste, porque están rechazando a Dios, están rechazando a Cristo, están olvidando la promesa de la cual ellos son parte. Y ahora entonces el apóstol les dice, por eso es que se les dijo en esta promesa, en la cual incluye a Rebeca, que recibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Cuando se menciona esto, dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, esto no lo dice más claro, o lo dice claro la Nueva Versión Internacional. Y esta Nueva Versión Internacional nos habla de gemelos, de mellizos, nos habla de estos descendientes. Y cuando el pasaje nos está refiriendo este momento, es porque los hijos de Rebeca van a tener un mismo padre, que es nuestro antepasado, les está diciendo Pablo, nuestro antepasado, que también no solo es Abraham, sino que también es Isaac. Antes que los mellizos nacieran, hicieron algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor.
Y eso fue lo que sucedió. Ante el hecho de que Jacob le engaña, o engaña a su padre para empezar, y logra obtener la primogenitura por causa de que su mamá lo aconsejó, entonces ahora Pablo está recordándoles, eso así sucedió, y sucedió para que se cumpliese lo que Dios había dicho: el mayor servirá al menor. El menor era Jacob, él había nacido después. El Jacob que nació tomando a su hermano Esaú por el calcañar, y él dijo: no me quedaré, yo quiero también ser bendecido. Y de hecho esa actitud al nacer, cuando le ven nacer, dice: oh, este niño viene, y dice la versión antigua, dice, viene trabado o tomado, dice, del calcaño de su hermano. Este es un engañador, este es un muchacho que es, lo podríamos decir en palabras muy nuestras, coloquiales, este es muy chispa. Y este tan chispa, de él vino a formarse posteriormente la nación de Israel. Por eso ahora Pablo está recordándoles, les está llevando en cierto modo hacia atrás en la historia para recordarles de dónde ellos vienen y cómo es que Dios les había dado una promesa para que ellos no olvidaran que de esa promesa y de esa descendencia vendría Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Pero les dice, no es en base a las obras, sino en base al llamado de Dios. A ellos se les dijo: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amén a Jacob. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué concluiremos? Entonces Pablo sigue diciendo en el verso 14, y voy a ir terminando en este momento, voy a ir concluyendo ya. ¿Con qué concluiremos? ¿Qué pues es lo que diremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés se le dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo. Es lo que en otras versiones ya hemos oído y hemos conocido, cuando la Escritura dice: no es del que corre ni del que busca, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. O sea, no era el poder en sí del Faraón. Es Dios. En la historia ha levantado imperios, y aunque se levantaron en contra de Israel, pocos entendieron, o quizás lo entendieron bien, pero entendieron que habían sido instrumento de Dios en sus manos para tratar con naciones y tratar incluso también con Israel. Es lo que uno puede también ver en la historia de Israel, en el libro de los Reyes, al ver la historia de los reyes mismos, o también al leer Isaías, cuando el libro de Isaías nos narra las diferentes etapas en donde el profeta hace señalamientos, no son augurios, déjenme quitar esa frase de augurio, hace oráculos, él tiene cargas por los cuales él habla a Israel, pero Asiria vino como un instrumento en las manos de Dios para tratarlo. También así vino Egipto, así vino Babilonia, y así vinieron muchas naciones alrededor de Israel. Pero ¿con qué fin? Con un propósito. Y por eso Pablo aquí menciona que en todo esto hay un propósito. Y el propósito no tiene que ver nada con el esfuerzo humano, tiene que ver con que dejemos que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Aprovechando las circunstancias que vivimos, creo que estamos llegando a un punto en nuestro país en donde la gente está ya desesperada, la gente está anhelando salir
deseando trabajar, pero también déjeme decirle que debemos de permitir que el Señor haga en nuestra vida y en la vida de la iglesia sus propósitos. Aunque este pueblo de Israel o este pueblo judío en Roma están rechazando al Señor, Dios tenía propósitos, y el propósito es que no ha desechado a Israel. En la actualidad Israel no cree en Jesucristo, han rechazado a Jesucristo, y aunque también en el mundo hay dispersos muchos judíos en el mundo, y que han estado volviendo desde que Israel es nación, desde el 14 de mayo de 1948, que en las Naciones Unidas se decide en un solo día que Israel sea una nación, cosa que se dilató siglos para que eso llegase a ser una realidad. Hoy Israel está experimentando cambios trascendentales, es una nación que ha traído desarrollo a sí misma, pero que también ha aportado al mundo la mayor cantidad de científicos, de inventos, y actualmente ellos están ya ofreciendo servicios a países como Alemania, Francia, Estados Unidos, para que la fórmula que han ellos descubierto para que el COVID sea detenido sale una vez más de un pueblo que Dios lo escogió, y no lo escogió por su fortaleza y su capacidad, que de hecho la tienen. Dios a esta nación los hizo muy, muy particulares, son una nación muy especial. Pero ahora Pablo dice, pero Dios no se equivocó en la palabra, no nos ha desechado, y por cierto, no está desechado Israel totalmente, pero en la actualidad, de quienes Dios espera que nosotros hagamos una labor de predicar el Evangelio, es a nosotros, su iglesia. Israel está como que esperando un nuevo Mesías, y no está esperando como que un nuevo, está esperando un nuevo Mesías. Sin embargo, nosotros tenemos al Mesías, del cual la Biblia nos enseña en este capítulo, que es Dios. Jesucristo es Dios. Y con eso quisiera despedirme, pero antes de eso vamos a tomarnos un tiempo hoy para saludar a quienes están conectados, como también hacer una oración por quienes también tienen alguna necesidad. Déjenme aquí compartir que estos días una familia, miembro de nuestra congregación, su esposo partió, y partió en un tiempo difícil de nuestro país, porque el fin de semana no se podía hacer lo que normalmente se hace en un sepelio. Y doy gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de poderle servir. Y es nuestro corazón que también como iglesia nosotros podamos continuar orando por las personas que necesitan del Señor. Hoy quiero enviar un saludo a los que ya están o se han conectado, y que son varios de nuestros hermanos. Franz LM, Samuel Arango, también Elías Hernández en Chicago. Un saludo para Elías, para ti Elías, que es miembro de, no recuerdo el nombre de la iglesia donde asiste Elías, pero sí recuerdo al pastor de la iglesia donde Elías Hernández se congrega, que es el hermano Jorge Sámano. Así que un saludo también para la familia Sámano en Chicago, y para Carla y la familia que nos sintonizan acá en la ciudad, para Giovanni, también para, ¿quién más está por? Para Mario Guzmán Cano, un hermano, amigo, médico, creyente en el Señor también, y es una bendición tener también ahí a varios miembros de nuestra familia
en sintonía. Un saludo también a mis nietas que también estuvieron con nosotros el domingo anterior en casa. Ellas querían ver cómo se llevaba a cabo la transmisión que hacemos semanalmente los domingos. Así que un saludo para cada uno de ustedes y oremos esta noche para que la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia nos lleve, como el domingo mencionamos, o el tema que el domingo también me gusta relacionarlo con la enseñanza de hoy martes, porque como que Dios nos ha ido llevando en esta línea, es que se note la diferencia, que se note la diferencia de que estamos aprovechando nuestro tiempo para estudiar la palabra y que estamos aprovechando nuestro tiempo para orar, para incluso también animarnos de alguna manera. Hemos creado un sistema en donde todos los miembros de la iglesia nos podemos comunicar y por ese medio yo quiero invitarles, amados hermanos, a que ustedes también puedan enviar una petición de oración por la cual ustedes quisieran que oráramos. Así que antes de despedirnos, recordemos lo que el apóstol Pablo nos enseñó esta noche. Dos cosas en particular. Enseña en este capítulo el rechazo que los judíos están teniendo o los israelitas están teniendo acerca de Cristo. Y Pablo entonces se entristece por eso. ¿Y cómo no nos vamos a entristecer los que predicamos la palabra cuando vemos a personas que se han acercado al Señor y que Dios los ha cambiado, los ha transformado, pero luego abandonan las filas del Evangelio? Así que a ustedes, hermanos, que posiblemente estén viendo o vayan a ver y que se han ido apartando y retirando, porque déjeme decirle, en este tiempo de pandemia hay dos clases de personas que están surgiendo en este tiempo: los que desean consagrarse más a Dios o los que incluso han aprovechado este tiempo para hacer lo que quieren. Si usted es de los que se ha apartado para hacer lo que quiere, Dios tenga misericordia. Y Pablo dice que no es de los que corren, sino de los que Él quiere tener misericordia. No es del que corre ni del que busca, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Porque de quien Dios tiene misericordia tiene, y a quien Dios quiere endurecer, endurece, nos dice en este capítulo 9 de Romanos. Así que, si usted quisiera también esta noche tomar un tiempo de reconsiderar sus pasos, porque se ha encontrado en este dilema de los judíos en Roma, rechazando a Cristo. Pablo entonces dice: yo quisiera ser maldecido por causa de ustedes. Aunque Pablo sabía que ya en el pasado lo habían deseado, incluso hasta los mismos judíos lo habían querido matar. Pablo está haciendo aquí una intervención de: no es posible, Dios nos ha equivocado por su palabra, no es posible que nuestra raza, a la que Dios hizo, ¿qué dijo? Es interesante, ¿verdad? Los hizo descendientes, los hizo adopción, los hizo su gloria, los hizo gente de pacto, de la ley, de un privilegio para adorar o para contar sus promesas, y del cual Cristo vino de esa descendencia a nosotros como Dios sobre todo. Él dice: no es posible que los judíos a quienes Cristo vino estemos rechazándole. Pero esa fue la triste realidad de esa época de Pablo, y esa sigue siendo la realidad también en los hombres el día de hoy, que rechazan a Cristo. ¿Sabía usted que el hombre no va a ser llevado a cuentas, que no va a ser castigado por sus pecados solamente? El hombre no va a ser solamente condenado por sus pecados, va a ser condenado por sus pecados, pero además de eso, por lo más relevante, por rechazar a Cristo. Yo espero que usted, que se ha ido un tanto hacia atrás o se ha apartado del camino, vuelva al Señor, vuélvase
al Señor, le animo, vuélvase. Yo podría mencionar nombres esta noche para llamar la atención de algunos, pero si no nos están viendo no tiene sentido. Pero quizás usted, que sí nos ve y puede animar a otros en su cercanía de parientes y que usted sabe que se han apartado, anímelos, una llamada y dígales: no te olvides de aquel que es Dios, de aquel que vino de una descendencia de la cual Dios le prometió a Abraham a través de Isaac y de Jacob, y vino hasta nosotros, y que es en Cristo nuestro Señor. Así que, Señor, queremos agradecerte esta noche. Ayúdanos a no rechazarte a ti, y que la tristeza que también muchas veces los pastores, predicadores, muchas veces sentimos por aquellos que se han apartado de tus caminos, tú cumplas tus propósitos, porque así como escogiste a Israel y también has escogido la iglesia, tú, Señor, nos sigas permitiendo, Señor, predicar tu palabra, y no solo predicarla, sino también buscarte a ti para servirte con todo nuestro corazón. Tú eres el Dios de toda promesa. Tú eres el Señor de quien tú descendiste, Señor. Tu descendencia, Señor, es importante para que nosotros podamos conocer que de quien la Biblia habla como el Padre de la fe, o nuestro Padre, como decían los mismos israelitas hablando de Isaac, Señor, podamos recordar que eres Dios y que eres un Dios justo. No eres un Dios injusto, eres Dios justo. Gracias porque tienes misericordia de quien quieres tener misericordia y te compadeces de quien te quieres compadecer. Señor, esta noche quiero orar por Miqueas. Miqueas es el nietecito de nuestro hermano Moisés Coló, quien es pastor de la iglesia presbiteriana y también es el director del instituto y del seminario teológico Juan Calvino en esta ciudad. Y Miqueas está pasando por un problema en su torrente sanguíneo. Pareciera que están detectando una leucemia en Miqueas. Pero nosotros que creemos en Jesús, el Señor de señores, pedimos en tu nombre que hagas tu obra en la vida de Michael, de Miqueas, en el nombre de Jesús. Que los médicos a donde ha ido y donde lo tratarán, Señor, resuelvan esta circunstancia en este niño, en este nieto de nuestro hermano Moisés, Padre, que apenas tiene 2 añitos. Guárdale, ayúdales, fortaléceles también, como también a tantas personas que hoy están experimentando dolor y enfermedad, o escasez y estrechez, o temor, o que han sido, Señor, despedidos de su trabajo. Ten misericordia de quien quieras tener misericordia, porque de quien tú quieras tendrás compasión, del que tú quieras tener compasión. En el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia Renuevo a buscarte, a honrarte y a anhelar, Señor, volvernos a congregar muy pronto. Gracias, porque hoy el gobierno está tratando la ley de que los que tenemos el privilegio de ser ministros y líderes de la iglesia podamos tener cierta libertad para podernos movilizar más dentro de nuestra nación, para ir y orar e interceder por situaciones particulares. Toma autoridad y control, y gracias por la oportunidad que hoy nos das. Y gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos han dado la oportunidad de poder ingresar una vez más a su hogar. Estaremos el domingo transmitiendo nuestro
culto de adoración y de alabanza, y tenemos también este domingo celebraremos nuestra cena del Señor. Esté atento porque Dios quiere reunirnos alrededor de su mesa para poder conmemorar que Él vino, murió, resucitó, pero volverá por nosotros también. Y eso puede ser muy pronto. Y si fuera muy distante, usted y yo tenemos la oportunidad de celebrar en Santa Cena la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga ricamente.